convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores de encontrar un mecanismo de solución inmediata a esta crisis política interna que tenemos como movimiento Alianza País. En mi concepto, evaluando esta ley, ha sido interventora sobre la opinión de los ciudadanos y la opinión de la prensa, ha sido estatista como queriendo disciplinar a los medios de comunicación. Pero evidentemente los asambleístas, muchos somos nuevos en esta comisión, necesitamos el tiempo de interiorizar bien esa ley antes de pasarla a la votación. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Frente al acontecer político de los últimos días en Ecuador, el bloque legislativo de Alianza País resolvió de manera unánime convocar al presidente Lenín Moreno y al vicepresidente Jorge Glass con el principal objetivo de resolver el conflicto interno entre ambas autoridades. El encuentro se haría inmediatamente. Este jueves, el bloque de asambleístas del movimiento Alianza País y aliados se reunió en Asamblea Nacional para tratar sobre la crisis política interna tras la decisión del presidente Lenín Moreno de retirar todas las funciones encomendadas al vicepresidente Jorge Glass. Además, se emitió un comunicado con todas las resoluciones tomadas. El titular de la legislatura, José Serrano, en representación de los 74 asambleístas del bloque, informó que de forma unánime se decidió convocar al presidente y el vicepresidente para resolver el conflicto interno entre ambas autoridades. Está previsto que el encuentro se realice de forma inmediata. Convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores de encontrar un mecanismo de solución inmediata a esta crisis política interna que tenemos como movimiento Alianza País. El presidente de la Asamblea Nacional reiteró que la lucha contra la corrupción continuará y que el plan de gobierno que ganó en las pasadas elecciones se cumplirá en beneficio de todos los ecuatorianos. Asimismo, precisó que las viejas prácticas al interior del extinto Congreso Nacional no volverán. Hemos ratificado nuestro compromiso férreo en la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo nuestro compromiso con el mandato ciudadano del 2 de abril que determinó un binomio ganador de un proceso político que tiene también un plan de gobierno. No permitiremos que ni el hombre del maletín ni las viejas prácticas de la política acudan a esta asamblea, a este bloque de 74 compañeros y compañeras. El comunicado también destaca lo siguiente: que los máximos líderes del movimiento jamás pongan en riesgo el proyecto político, que el movimiento Alianza País no necesita ningún plan de gobierno de la derecha y que el bloque reconoce la acertada política económica de la Revolución Ciudadana en los últimos 10 años. Karel Sack, TVL Noticias. El pasado 3 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, retiró las funciones asignadas al vicepresidente de la República. El anuncio lo hizo mediante decreto ejecutivo. Pese a la decisión del primer mandatario, Jorge Glass manifestó que no renunciará a su cargo y que seguirá trabajando con la ciudadanía. Mediante decreto ejecutivo número 100, el presidente de la República, Lenín Moreno, dejó sin efecto todas las funciones que se le había encomendado al vicepresidente de la República el pasado 24 de mayo. En el documento de 5 artículos se especifica el retiro de la integración y el encargo de la articulación del Consejo Sectorial de la Producción, la integración del Comité Ejecutivo, del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, mismo que Glass lo presidía. Asimismo, Jorge Glass ya no presidirá el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Frente al anuncio, el vicepresidente manifestó que no renunciará a su cargo y que continuará trabajando con la ciudadanía. Con o sin funciones específicas, ciudadanos y ciudadanas, seguiré trabajando con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo que lo he hecho toda mi vida por mi patria. Con la misma pasión y el mismo compromiso. Glass volvió a hacer referencia a un comunicado que publicó el miércoles en el que cuestionaba a Moreno, entre otras cosas, por el supuesto pacto con grupos de oposición. Tuve que presenciar
el retorno de las viejas prácticas de la política, de la vieja partidocracia. A desentar la política, dice el presidente. Me pregunto yo, le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿es adecentar la política entregar la Corporación Nacional de Electricidad a la familia Bucarán? El retiro de funciones del vicepresidente entró en vigencia desde el 3 de agosto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A continuación, en el siguiente reportaje les presentamos lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre la ausencia temporal y definitiva del vicepresidente o vicepresidenta de la República. Aunque la tarde del jueves el presidente de la República, Lenín Moreno, retiró todas las funciones a Jorge Glass, no significa que el vicepresidente haya perdido su cargo. Explicamos más a detalle. Según disposición constitucional, el vicepresidente de la República ejerce las funciones que le asigne el presidente. Sin embargo, luego de la aprobación del decreto número 100, mediante el cual Lenín Moreno retira todas las funciones a Jorge Glass, este no ha perdido su cargo. El artículo 150 de la Constitución establece que en ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República. Serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República las mismas que para el presidente, es decir, por terminación del periodo, por renuncia voluntaria, por destitución, incapacidad física o mental, abandono del cargo y por revocatoria de mandato. Mientras que en el caso de falta definitiva de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional elegirá su reemplazo de una terna presentada por el presidente de la República. En el plazo de 15 días de la presentación de la terna correspondiente, el Pleno de la Asamblea designará al vicepresidente o vicepresidenta de la República con la mayoría absoluta de sus integrantes. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el periodo. Si la Asamblea omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna. Además, el vicepresidente tiene la potestad de reemplazar al presidente de la República en el caso de ausencia temporal o falta definitiva. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es momento de una breve pausa, pero ya regresamos con más de su resumen dominical de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros. A continuación les presentamos un resumen del trabajo desarrollado por algunas de las comisiones de la Asamblea Nacional en lo que va del nuevo periodo legislativo. Empezamos con las actividades que ha realizado la Comisión de Régimen Económico. El presidente de la Mesa Legislativa, Pavel Muñoz, explicó que las reformas al Código Monetario y Financiero será una de las prioridades en la agenda de trabajo para este año. Tenemos un resumen. Tratar temas pendientes del periodo legislativo anterior es parte de las iniciativas de trabajo de la Comisión de Régimen Económico. El presidente de dicha mesa, Pavel Muñoz, señaló que como parte del inicio de la jornada laboral de los asambleístas fue la aprobación de la ejecución presupuestaria de 2016. Esta comisión, a diferencia de todas las otras que tenemos en la Asamblea Nacional, tiene obligatoriamente que tratar dos cosas: la aprobación del presupuesto general del Estado, y esto significa también su evaluación, su seguimiento y la aprobación de la ejecución, y una cosa que también le da particularidad a esta comisión son los temas tributarios. Además agregó que dentro de dicha ejecución presupuestaria se cumplió con los propósitos y objetivos del gobierno. La disposición de que las preasignaciones a salud, a educación, a universidades y a gobiernos autónomos descentralizados sean hechas, la obligación también de que no se supere el 40% de respecto al Producto Interno Bruto de financiamiento o deuda externa, así que hemos revisado esos elementos. Mientras que durante la nueva agenda de trabajo de la comisión, el titular de la mesa explicó que existen reformas planteadas a varias normativas, como por ejemplo al Código Monetario y Financiero y una incorporación a la Ley de Minería. De que toda actividad extractiva que genere enfermedades catastróficas tenga la obligación de ser reparada. Eso nosotros evidentemente no lo hemos archivado, más bien sugerimos al CAL que ese mismo proyecto sea enviado a la Comisión de Salud, porque hoy que se está tratando el Código Orgánico de Salud. Además, la comisión analiza la aprobación del informe para segundo debate del Código de Comercio.
pero evidentemente los asambleístas, muchos somos nuevos en esta comisión, necesitamos el tiempo de interiorizar bien esa ley antes de pasarla a la votación. Con respecto al proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites, el presidente de dicho órgano, Pavel Muñoz, aseguró que la normativa ha generado expectativa positiva entre la ciudadanía, pues a través de la misma se prevé superar la lógica de tramitología en el sector público. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Mientras que la prioridad para la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se enfocará en las reformas a los códigos de la niñez y adolescencia, integral penal y de la democracia. Así lo explicó Franklin Samaniego, vicepresidente de la Mesa Legislativa. El Código Administrativo y la Ley sobre Paraísos Fiscales son temas que al inicio de este nuevo periodo legislativo fueron analizados al interior de la Comisión de Justicia. No obstante, el vicepresidente de dicha mesa, Franklin Samaniego, mencionó que las normativas en las que se enfocarán los integrantes de la mesa serán, por ejemplo, las reformas al Código de la Democracia. Según la Constitución, el artículo 117, tenemos un año antes del proceso de elecciones la posibilidad de revisar el Código de la Democracia. Si pasamos o rebasamos este plazo que está determinado en la Constitución, lamentablemente no podríamos revisarlo o no serían aplicables al periodo electoral próximo. Otras de las reformas planteadas y que han generado debate son las del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Samaniego explicó que se han determinado los espacios adecuados para trabajar con la ciudadanía con respecto a este tema. Este capítulo que se refiere principalmente a las relaciones familiares y tiene varios títulos. Entre ellos tenemos el de la patria potestad, tenemos el tema de la tenencia, el tema de las visitas y el del régimen de alimentos. Además, el legislador agregó que 279 artículos del COIP serán reformados. Sino también a tratar en el plazo determinado por la Corte temas, por ejemplo, en razón de violencia intrafamiliar, violencia de género, el femicidio. Cabe mencionar que entre otras de las leyes que posteriormente analizará la Comisión serán las reformas a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley de la Contraloría General del Estado. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Las reformas a las leyes de educación superior y de educación intercultural son las aristas que han marcado el trabajo al interior de la Comisión de Educación en lo que va del nuevo periodo legislativo. El presidente del órgano parlamentario, Augusto Espinosa, señaló que el sistema de nivelación y admisión para las universidades y el escalafón docente serán temas de revisión. Tras la entrega de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por parte de la Red de Maestros del Ecuador a los integrantes de la Comisión de Educación, dicha mesa realizó talleres en territorio en las 9 zonas administrativas del sistema de educación con la finalidad de poder nutrir la normativa. Así lo aseguró Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación. Esta propuesta lo que contempla es primero desarrollar la preasignación presupuestaria que consta en la Constitución. La Constitución habla de que debemos llegar a un gasto o inversión en educación equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. Con respecto a esta misma ley, el legislador se refirió también al anuncio del Ministerio de Educación de la creación del Bachillerato Técnico Productivo. Cada distrito educativo debería tener al menos una institución con Bachillerato Técnico Productivo que se convierte en una oportunidad para que los jóvenes que quieran una rápida inserción laboral adquieran competencias profesionales debidamente certificadas. Otro de los puntos que generó discusión al interior de la comisión es el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Educación Superior. El legislador sostuvo que la mesa solicitó un alcance de la iniciativa por preocupación de la ciudadanía. La primera semana después del receso ya se pueda tratar esto en el pleno para primer debate y seguramente se incorporarán muchos temas para el segundo debate. Por ejemplo, la necesidad de que esta formación técnica tecnológica que ya se la cataloga de tercer nivel tenga una evaluación muy rigurosa. Además, Espinosa aseguró que otro de los artículos que se mejorará dentro de la normativa es el que tiene que ver con el sistema de nivelación y admisión. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El proyecto de Código de Participación Ciudadana será tema prioritario al interior de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El presidente de la Mesa Legislativa, Héctor Yepes, manifestó que dentro del debate se enfatizará en los mecanismos de participación, como por ejemplo la silla vacía. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Héctor Yepes, señaló de positivo el trabajo realizado por dicha mesa durante ese nuevo periodo.
pues los legisladores se han caracterizado por visitar a la ciudadanía en sus provincias, escuchando sus prioridades y así marcar la agenda de trabajo del legislativo. El titular de dicha comisión manifestó que por ahora se ha concentrado la labor legislativa en el proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control, pero también en mejorar los mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo la silla vacía. Y vamos a seguirlo haciendo porque la sociedad civil tiene que recuperar ese espacio perdido dentro del seno de la Asamblea Nacional, porque así es como podemos nutrirnos también de diversas opiniones. Además, el legislador se refirió a la implementación del denominado asambleísta por un día. Si nosotros no estamos en un permanente contacto con la ciudadanía, termina pasando lo que ocurría con los viejos congresos y también lo que ha ocurrido en estos 10 años con la Asamblea, que el ciudadano de a pie se siente totalmente desintonizado. Yepes también adelantó que el informe para primer debate de dicho código estaría listo a mediados de agosto, pues asegura que aún existen temas por analizar. Elige el Consejo y que integran el Consejo de Participación Ciudadana, las que elige fiscal, contralor, superintendentes, procurador, defensor del pueblo, Consejo de la Judicatura, autoridades electorales, no puedan haber estado en un gobierno en altas funciones o como adherentes a un partido político los últimos 10 años. Otros de los puntos que posteriormente analizará la comisión son los cabildos populares, los presupuestos participativos, organizaciones sociales, entre otros. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales tendrá como prioridad en este nuevo periodo legislativo dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y protección de los ecuatorianos residentes en el exterior, contemplados en la Ley de Movilidad Humana. Doris Solís, presidenta del órgano parlamentario, señaló además que socializarán el libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Para dar cumplimiento a lo que estipula la Ley de Movilidad Humana sobre la atención a los derechos humanos de los migrantes ecuatorianos, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Doris Solís, señaló que hasta el momento se vienen reuniendo con la Cancillería, el Viceministerio de Movilidad Humana, la Defensoría del Pueblo, entre otros, pues la temática de la mesa es integral. Y hemos condenado la dura política migratoria en este momento de la administración Trump en Estados Unidos, para que no se violen los derechos humanos de nuestros hermanos. Esto requiere una coordinación permanente con Cancillería, embajadas, consulados, y la Comisión está muy activa en esta dirección. Otro de los temas que analizó la Comisión fue el veto al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Institucionaliza los grandes cambios que el país ha tenido en el ámbito de la seguridad, en los derechos de la policía, en la modernización, institucionalización de esta entidad tan importante, y en las entidades complementarias, lo que son cuerpos de bomberos, cuerpos metropolitanos y municipales, policía penitenciaria, policía aduanera, etcétera, más la modernización del sistema forense. Sobre este mismo punto, la legisladora manifestó que se encuentran socializando el libro tercero, que tiene que ver con la creación de una guardia específica para la protección de las autoridades. Significa que más de 1000 policías y miembros de las Fuerzas Armadas hacen esta labor teniendo preparación incluso superior para otras tareas, descuidando, si se quiere, el tema de la seguridad de los ciudadanos en general. Se trata de crear, como tienen muchos países, un cuerpo de detectives especializado. Solís también se refirió a los acuerdos y convenios tratados por dicha mesa, como por ejemplo el Acuerdo de París por el Cambio Climático, el acuerdo con la Flaxo, convenios comerciales con Bielorrusia, Nicaragua y El Salvador, entre otros instrumentos internacionales que se encuentran a la espera del debate y que son de carácter científico, económico, político y cultural. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Voces y opiniones. Gracias por continuar con nosotros aquí en su resumen dominical de TVL Noticias. Y ahora les contamos que en el programa Tercer Debate de los Medios Legislativos, el asambleísta oficialista Pablo Belín y el legislador de oposición Luis Pachala analizaron la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, que ya cumplió 4 años de vigencia. Desde el oficialismo se asegura que la ley permitió mayor inclusión en los medios de comunicación, mientras que desde la oposición se insiste en las reformas.
La Ley Orgánica de Comunicación tiene la misión de desarrollar, proteger y regular en el ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente y, entre otros aspectos, busca garantizar el ejercicio de los derechos de la comunicación. Según el asambleísta por el Movimiento País, Pablo Belín, a través de dicha ley se garantizan derechos como la interculturalidad. Y tiene la potestad de que se exija a los medios de comunicación que haya un porcentaje importante de programas interculturales. Y no solamente eso, producción nacional. De su lado, el legislador por el Movimiento Creo, Luis Pachala, manifestó que dicha ley es interventora sobre la opinión de los ciudadanos y de la prensa. Interventor en el sentido de que, por ejemplo, si evaluamos, hay 859 procesos de sanciones iniciados por la Supercom y 527 resoluciones entre octubre de 2013 hasta mayo de 2007, pues contra los periodistas y los medios de comunicación. Por su parte, el asambleísta Belín se refirió al artículo 112 de la Ley de Comunicación sobre la terminación de la concesión de una frecuencia. Por vencimiento del plazo, a petición del concesionario. No dice por censura previa. O si hay una, no obedece dice, a otro procedimiento. Exacto, que en este no caso dice, por ejemplo, porque se ha pedido el derecho a la réplica. Es decir, no tiene nada que ver con esos temas. Por extinción de la persona jurídica. A veces lo que ha pasado es por incumplimientos técnicos o falta de pago en las obligaciones de la concesión. Cabe mencionar que dentro de dicha ley se contemplan dos entes de regulación y control, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom y la Superintendencia de la Información y Comunicación, que es el órgano técnico Supercom. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El reto de ser campeón, avances y desafíos en el deporte ecuatoriano fue el tema analizado en el programa Termómetro Ciudadano. Según la opinión de deportistas y entrenadores, los retos que aún faltan por cumplir por parte del Estado giran en torno al apoyo económico y a una nueva infraestructura para los deportistas ecuatorianos. Les preparamos un resumen. El deporte ecuatoriano cada vez es más visibilizado a nivel internacional. No obstante, estos logros, según opiniones de deportistas y entrenadores del país, se debe al gran apoyo económico de las familias ecuatorianas y hasta cierto punto por parte del Estado a través de las federaciones deportivas. Segundo Chango, entrenador de boxeo de la provincia de Pichincha, explicó cómo los deportistas, tras una larga formación, logran obtener una medalla mundial y ser reconocidos. Pero también de las federaciones provinciales, en este caso aquí, Concentración Deportiva de Pichincha, es en donde inicia el deportista en las diferentes disciplinas deportivas, en el caso mío del boxeo. Mientras que Washington Manosalva, entrenador de atletismo de la misma provincia, manifestó que si bien es cierto en la actualidad se ha mejorado mucho los mecanismos para el desarrollo de potenciales campeones, aún falta incrementar el apoyo en otras áreas. A simple vista se puede apreciar que capaz que tenemos una infraestructura algo como para iniciar, pero sí nos falta. Si queremos llegar a competencias internacionales con buenos resultados. Por su parte, la deportista Carolina Holguín, especializada en lanzamiento de bala, dijo que aunque el gobierno la ha respaldado mientras ejerce su deporte, el apoyo económico principalmente lo recibió desde su hogar. El ministerio da ayuda, pero no siempre cubre el 100% de la ayuda. Entonces sí ha sido como que un sacrificio para mis papás, porque a veces no siempre hay dinero. Entonces ellos como que han tratado de conseguirlo de donde no hay. Cabe mencionar que en la Constitución de la República del Ecuador se establece como parte de los derechos del buen vivir el derecho de los ecuatorianos a la recreación, al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y de esta manera hemos llegado al final de su resumen dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.